Señor les bendiga y vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero en esta noche hablarles de una clase de actitud que los cristianos en realidad es algo que Dios no le agrada demasiado. Diría yo que no le agrada directamente, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de lo que significa la apatía. ¿Cuántos conocen la palabra apatía? La palabra apatía es una transposición directa de la palabra griega apatea, que significa sin sentimiento. ¿No? Una persona apática es una persona que le falta el sentimiento. No es que no tenga, pero es como que, viste, es como que le cuesta arrancar en la vida. Como que le cuesta un poco los deditos. Le ataca la chancleta a mi mamá, ¿viste? Le cuesta un poco todo, pero no es porque no pueda, es porque, viste, le falta fuerza, le faltan ganas. Y uno dice, pero claro, podemos encontrar mil razones diferentes y hablamos del estrés, y hablamos del mundo, y hablamos del cansancio, y podemos hablar del trabajo, y podemos hablar de la casa, de los hijos, de las tareas, de las responsabilidades, de todo un poco. Pero en realidad, muchas veces el trasfondo viene desde una apatía espiritual, que la Biblia lo traduce de esta manera. Acompáñenme al libro de Apocalipsis capítulo 3. Vamos al verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Y qué dice después? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19 dice esto: yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si hay una palabra que a los cristianos les asusta demasiado, es la palabra castigo. Porque lo asocian con algo infernal. Y en realidad la palabra castigo tiene una raíz en la palabra enderezar, ¿no? O sea, traer a algo a su lugar un poco por la fuerza, vamos a llamarle así, que es el original de la palabra castigo. O sea, no, por eso no tenemos que asustarnos tanto, ¿no?
Y a veces uno dice, pero bueno, pastor, lo que pasa es que uno tiene muchos problemas en la vida ¿no es cierto? Y eso puede considerarse que a nosotros nos falte fuerza espiritual, pero la fuerza espiritual no viene de los problemas. La fuerza espiritual de un cristiano no viene, o no puede disminuirse por un problema, no puede disminuirse por una necesidad, no puede disminuirse por las cosas que le pasen, porque si nosotros estuviéramos superditados a las cosas que nos pasan, seríamos más personas almáticas que espirituales, seríamos personas que nos guiamos más por el alma, ¿no es cierto? Ahora, lo que nos falta muchas veces a nosotros es fuerza que viene de lo espiritual, y la fuerza que viene de lo espiritual no la logramos solamente asistiendo a una iglesia, no la logramos solamente estando en un lugar, lo logramos en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación divina, ¿entienden? Por eso también yo quería, de alguna forma, mostrar algunos significados bien sorprendentes de lo que significa la palabra apatía. Esta palabra envuelve cosas tales como indiferencia, frialdad, falta de interés, desatención, falta de sentimiento, sin emoción, indiferente, impasible y frío. ¿Entiende? Por eso dice la palabra de Dios que la Escritura lo define cuando Jesucristo dice en Mateo 24:12 que el amor de muchos se enfriará. Que el amor de muchos se irá enfriando, ¿no? Y eso es una realidad. ¿Pero por qué se va enfriando? Ahora, yo digo y me pongo a pensar, ¿no? Y quiero que ustedes me acompañen en este pensamiento. ¿No nos damos cuenta cuando nos enfriamos? Esto me hace acordar el experimento del sapo. ¿Conocen ustedes el experimento del sapo? En la olla de agua fría. Un día en un laboratorio pusieron un sapo en agua natural, dentro de una olla. Te quedó ahí, no voy a hacer ruido de sapo, nada, no me miren como que va a hacer ruido de sapo, nada. No estoy para eso. Estaba ahí el sapo en el fondo de la olla, reposado, agua natural, su hábitat normal. Entonces lo pusieron arriba de una hornalla y le fueron levantando la temperatura de 10 grados cada media hora. Claro, cuando el agua llegó a hervirse, el sapo no se dio cuenta. No quiere que le diga cómo terminó el asunto, pues ustedes se imaginarán cómo terminó. El sapo terminó hecho sopita de sapo. Pero el experimento era ese, y eso me hace acordar a los cristianos que no se dan cuenta, que se están enfriando y se dejan estar. Se están enfriando y parece que está bien. Entonces le es normal no tener ganas de orar, le es normal no tener ganas de congregarse, le es normal no tener ganas de leer la Biblia, cuando antes quizás era nuestro principal objetivo, o sea, agradar a Dios en todas las cosas. Ahora ya no nos da tantas ganas, ¿no? Entonces empezamos a asociar eso con los años, el trabajo, el cansancio. Entonces entramos justamente, ¿sabe qué? Entramos en un camino, en un camino de indiferencia. O sea, lo que antes me importaba mucho, ahora ya no me importa tanto. Lo que me tendría que importar por sobre todas las cosas ya no me importa tanto. Porque me estoy enfriando, ¿no? Porque estoy frío, porque estoy entibiado, mejor dicho. Porque antes tenía una temperatura muy alta, ahora la estoy entibiando, ¿no es cierto? Porque dejé que ciertas cosas me vayan entibiando. Porque hay causas para la apatía. ¿Qué causas son las que de alguna manera
para que los cristianos, mejor dicho, lleguen a ser apáticos, sin sentimientos, sin emoción, indiferente, frío. Yo encontré por lo menos 4 causas en la Biblia que nos pueden ayudar un poco a identificar. No a identificarse a ustedes, porque esto no es para ustedes, ¿no? Es para los que no vinieron hoy. Tampoco. Es para otra gente de otro lado. Ahora, a ver lo que dice Mateo capítulo 13. Vamos con la primer causa. Mateo 13. Dice así, 13:24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la guerra y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, la primera causa que yo puedo entender que puede venir la apatía es a causa de la cizaña. ¿Qué es la cizaña? Para que ustedes lo entiendan. Es la influencia negativa de otros. La influencia negativa de otras personas. Te digo más, no voy a decir personas, voy a decir lo correcto. La influencia negativa de otros cristianos. Son aquellos que se te pegan al oído y te meten, influencia negativa todo el tiempo. Influencia negativa, ¿no? Que te va de alguna manera desgastando, y te va trayendo ese sentimiento como de que no, mejor no, vamos a orar, no, mejor no, vamos a la iglesia, no, mejor no, es la mala influencia. Y no digo que sea gente mala, yo no estoy hablando de gente pecadora, no estoy hablando de gente, No, gente que simplemente es mala influencia. ¿Por qué? Porque ellos mismos son apáticos, porque ellos mismos son personas frías, porque ellos mismos, aún siendo cristianos, al no haber tenido todavía un encuentro real, genuino con el Espíritu, tienen esa forma de que nada les viene bien, nada les gusta, nada les interesa, y van influenciando en otros. Porque es verdad. ¿O no se dan cuenta que hay gente en el cuerpo de Cristo que influencia negativamente? Pensé que era yo solo. Pensé que era yo solo, me asusté. No. Acá dice que mientras dormían vino el enemigo. A ver, mire que te habla y dígale: no te duermas. No te duermas, porque va a venir alguien y te va a empezar a influenciar negativamente. ¿Sí? Claro. Porque dice que el que sembró la semilla era un buen hombre, ¿no? Y encontró un buen campo, y encontró un buen lugar, y sembró buena semilla. Dígale al lado: vos sos buena semilla.
Claro, pero ¿sabe qué pasó? El enemigo lo único que encontró para tratar de ahogar esa buena semilla es sembrarle cizaña al lado. Mira al lado y dígale, ojo lo que se te pega. Tomá. ¿Viste? Claro. Porque viste que algunos tienen esa característica, ¿viste? Se te pone al lado y bla, 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 bla. ¿Viste? ¿Vos hacías la oración el martes? Sí. Ay, yo no, ¿sabés que no? ¿Por qué? No. Yo voy siempre, pero la verdad, cada vez tengo menos ganas. Empieza, ¿viste? No era ni en la casa, van a venir a hablar acá. Uno una vez, viste, claro, yo como digo siempre, parece que todavía somos grandes y tenemos los Reyes Magos. ¿Viste? ¿Viste el hermano? No, yo no voy a la reunión de oración y oro en mi casa. Usted no sabe lo que oro en mi casa, no vas a orar en tu casa. Si no venís a orar a la iglesia, no vas a orar en tu casa. Claro. Esa es la cuestión, esa es la cizaña. La que influencia negativamente, la que te dice siempre que no lo hagas, la que te dice siempre que no te conviene, la que te dice siempre que la iglesia te quiere usar, la que te dice siempre que la iglesia, viste, está siempre en pos de tu trabajo, y no es así. Claro. Pero claro, eso puede pasar porque hay gente que todavía, y esto discúlpeme que se lo diga, ¿no? Pero yo creo que hay gente que todavía no tiene una vida cristiana real. ¿Viste? Es una vida cristiana muy por encima, de ir a la iglesia, de tener, ¿viste? la simpatía por el lugar. Podrían estar acá como podrían estar en otro lugar. La simpatía por la iglesia evangélica, ¿viste? Yo fui a la católica, el cura no me gustó, la cara del cura no me gustó, yo fui a la evangélica, qué sé yo, ¿viste? Y ahora todavía me falta. Pero desgraciadamente, esa gente, aunque no es gente mala, te lo vuelvo a reiterar, no es gente que tenga maldad, por ahí sí influencia negativamente, ¿no? En la vida de otros. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Diga conmigo, tengo que renovar. No, dígamelo con ganas, sin apatía. Diga, tengo que renovar mi vitalidad espiritual. ¿Cuánto hace que no renueva la vitalidad espiritual? Viste que el agua cuando se estanca, se estanca. Viste, y empieza a crear ciertas bacterias. Y hay que renovar. Y no es que viste que Dios abre el grifo y vos te renovás. No, uno busca renovarse, uno busca en el Señor, uno busca la caridad espiritual, uno busca ser un cristiano de caridad. Y no estoy hablando de cantidad, como siempre digo yo busco ser cristiano de caridad. O sea, un cristiano que, viste, que ore, que busque de Dios, ¿no es cierto? Y que no sea exagerado, porque, viste, por ahí tiene gente que digo usted lo sabe, yo 5 o 6 horas por día. Está bien, qué sé yo. ¿Viste? Hay gente que ora 5 horas y ora de verdad 15 minutos y después está 4 horas 45 sin saber qué decir, qué sé yo. Pero el hecho es que tenemos que renovar nuestra vitalidad espiritual y tener cuidado que es lo que entra por nuestro oído. Tener cuidado de la influencia que tenemos, ¿no? Y no solamente la influencia que tenemos de la gente, la influencia que tenemos de las noticias, la influencia que tenemos de la gente de afuera, la influencia... Porque, viste, hay gente que se desilusiona muy fácilmente. Y desilusionarse muy fácilmente de Dios no es justamente una característica de un cristiano comprometido. Desilusionarse de que todavía Dios no haya hecho algo en la vida de alguien no es una característica de un cristiano comprometido. Es más bien de una persona que no le cree a Dios. Es más bien la característica de una persona que todavía le falta creer. Ahora, si uno se da cuenta cuando leemos estas cosas, cuando usted escucha estos mensajes, se da cuenta que de alguna forma usted se deja influenciado, siempre es fácilmente influenciado por la voz negativa de otro. Usted tiene que tener cuidado. Porque
Justamente, como yo le decía, no hace mucho, hablamos un poco también del versículo de Apocalipsis, que yo le decía justamente que un cristiano, ¿cómo llega a entibiarse un cristiano? Porque es como cuando usted tiene un plato de sopa muy caliente, lo acerca para soplar. Y yo creo que a veces los cristianos tenemos esa cuestión, estamos, viste, en una temperatura espiritual bien alta, bien arriba, bien lindo, pero viste, nos acercamos demasiado a cosas que nos van soplando, vamos a llamarlo así, y nos van quitando ese calor. El problema no es que te vaya quitando el calor, el problema es que no renovamos el calor. La Biblia me dice a mí claramente que no tengo que dejar jamás que la llama de mi altar se apague. Como sacerdote, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros en su papel de sacerdote jamás tiene que dejar que la llama de su altar se apague. ¿Cuál es tu altar? Tu vida espiritual. Si usted deja y usted permite que el fuego espiritual de su vida se apague, usted no puede decir, Señor, viste, el diablo me apagó el fuego. No, vos te lo dejaste apagar. Por eso jamás pensemos todo el tiempo en echarle la culpa a alguien. A mí los problemas me apagaron el fuego. A mí los problemas me sacaron de la iglesia. A mí las circunstancias me alejaron de Dios. No, te alejaste porque quisiste, porque tenés que seguir adelante, porque tenés que encender el fuego. Cuando las cosas vienen arrasando contra tu vida, es ahí donde tenés que buscar. Hermano, la salida de tu vida no viene de afuera, viene de adentro. Hay gente que pide salvavidas todo el tiempo. Dame salvavidas, dame salvavidas, dame salvavidas, dame salvavidas. Si no me ahogo. No. Aprende a bucear de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Yo te voy a dar salvavidas una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. A la 6ª vez, mojate vos también. Yo todos los días oro por ustedes. Yo tengo un cuaderno así, con los nombres de gente que ya ni debe estar viva, pero yo sigo orando, qué sé yo, poder resucita. Qué sé yo, durante 30 años, 20 y pico de años, y sigo orando, qué sé yo. Pero ese salvavidas no es para que usted diga, pero el pastor todos los días ora por mí. Yo sé que el pastor. Claro, porque el día que te apagaste vas a decir, hoy no estuvo orando por mí usted, ¿no? Hoy no estuvo orando por mí, ¿no? Alguien me dijo una vez que Dios no le dijo a usted que yo me sentía mal. A ver, hermano de mi patria. A ver, si Dios te lo dijo a vos y es tu vida, si vos me decís, no empecé. Si vos me decís, vamos a hablar juntos, ponernos de acuerdo, oración de acuerdo, vida de acuerdo. Si vos no me decís nada, ¿qué? Usted no sabía que el hermano estaba internado hace 15 días. ¿Y yo qué sé? ¿Dónde salió? ¿En Clarín? ¿En la televisión? ¿Dónde salió? Nadie me dice nada. Me tengo que enterar después de 15 días. Eso es cizaña. Después le dicen, che, el pastor no te vino a ver. No vi. ¿Usted le avisaron? Sí, le avisaron, sí. Porque yo sé que hubo gente operada que le dijeron que me habían dicho y nunca me dijeron nada. Y lo primero que vienen, cuando vienen después de 15 días, te dice, yo estaba esperando a que usted estuvo enfermo, estuve operado. ¿A dónde? En tal lugar. ¿Cómo no le avisaron? No, pero si me dijeron que le habían avisado. Tengo una paciencia, a veces, yo mismo me asombro. Eso es cizaña. Eso es sembrar cizaña. ¿Viste? O sea, producir ciertas cosas en el cuerpo de Cristo para el malestar. Y usted y yo no estamos para producir malestar, estamos para producir bienestar.
Porque acá dice la palabra de Dios que esa gente es la gente que produce cizaña. Al producir cizaña en otro, el otro no sabe nada, pero usted está siendo observado por Dios. ¿Entiende? Y usted se está cargando con algo que podría justamente ser todo lo contrario. Segundo, esto sí es algo que puede pasar. Muchas veces la causa de la apatía también viene por observar, ¿no? O detenernos demasiado en observar la maldad que hoy, ¿no es cierto?, hay en todos lados. Mateo 24:12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? A ver, yo entiendo que la maldad se ha multiplicado, yo entiendo que hoy hay muchas cosas, ¿no?, que uno ve, escucha, ¿no? Quizás tendríamos que ver menos y escuchar menos de lo que no nos interesa tanto, pero bueno, vivimos en un país donde constantemente nos bombardean con informaciones negativas, con malas noticias, ¿no? Un médico gana un premio internacional, no lo sabe nadie. Pasa una desgracia cualquiera, todo el mundo lo sabe. Es más fácil enterarse de la desgracia que de las bendiciones, de los premios. Desgraciadamente pasa así, ¿no? Una jovencita de Córdoba ganó la Olimpiada Internacional de Matemática, campeona mundial de matemática, y nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y eso es lo que a mucha gente, ¿viste?, le pasa, que al escuchar tantas cosas, como yo decía antes, se va desilusionando. Se va, ¿viste?, desilusionando de las cosas que pasan, de que Dios no interviene, que por qué Dios no hace. Pero claro, yo entiendo que justamente se vuelven apáticos por escuchar demasiado las cosas que realmente pasan alrededor, cuando uno tendría que, no digo no interesarse, yo siempre digo, no vamos a vivir en una burbuja, ni vamos a vivir en una urna de cristal, pero sí vamos a tener que darle mayor, quizás cuanto más está el mundo convulsionado, más nosotros tenemos que meternos en lo espiritual. Porque para eso fuimos llamados en este lugar, en esta tierra, para ocuparnos de lo espiritual. ¿Entiende? A ver, así como los mecánicos se ocupan de los autos, así los médicos se ocupan de la salud y los dentistas de las bocas, nosotros los cristianos nos ocupamos de lo espiritual. ¿Entiendes? ¿No es cierto? Yo no creo que ningún dentista deje de atender porque hay maldad en el mundo. Yo no creo que ningún mecánico deje de trabajar con sus autos porque hay maldad en el mundo. Ahora, los cristianos tenemos que aprender que por más maldad que haya en este mundo, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir buscando de Dios, tenemos que seguir congregándonos, tenemos que seguir adelante a pesar de todo. ¿Por qué? Porque para eso nos llamó Dios, para ocuparnos de las cosas espirituales, para meternos en las cosas espirituales. O sea, si realmente nosotros queremos que el mundo tenga de alguna manera una influencia positiva, la influencia positiva no va a venir de la política, la influencia positiva no va a venir de otro lado, la influencia positiva va a venir de la gente espiritual que puede influenciar positivamente en este mundo. Si los cristianos no influenciamos a la gente con lo que tenemos, no influenciamos a las personas que nos rodean con lo que tenemos, y claro, si nosotros nos vamos a desilusionar igual que los demás, entonces ¿dónde está nuestra fe? ¿No? Mucha gente dice, vale la pena, o sea, seguir adelante, vale la pena buscar de Dios, vale la pena si el mundo cada vez está peor. Pero claro que vale la pena. Claro que vale la pena. Porque cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, nosotros tenemos que demostrar que hemos hecho un trabajo. Y que si la iglesia ha hecho un buen trabajo, ¿viste?, de alguna forma vamos a ver que Dios no solamente va a levantar una iglesia poderosa, sino que de alguna forma nosotros nos damos cuenta que hemos hecho un trabajo entre la gente que tiene que ser positivo, que hemos influenciado a la gente con bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tercero, otra
causa apatía entre los cristianos también es la pérdida de visión. La pérdida de visión en cuanto a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, o en cuanto a Dios puede hacer, ¿no es cierto?, a través de nuestras vidas. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y dice ahí después: si no desmayamos. Yo le expliqué a ustedes que en el griego la palabra desmayar aquí significaba abandonar, ¿no? Mucha gente abandona la carrera antes de recibir la recompensa, porque dicen: sí, pero tarda mucho, y hace un montón que estoy esperando, hace un montón que estoy esperando. A mí me hubiera encantado ser padre en el primer año que me casé. Encima mi esposa tenía todas las primas embarazadas. Era un desfile de panza por mi casa. Y a los 3 meses, a los 4 meses de casado, mi esposa queda embarazada. Y yo estaba, te digo, pero no pudo ser. Y después tuve que esperar más de 3 años. Fueron 3 años largos, donde oramos a Dios, pero no dejamos de creerle a Dios. No dejamos de confiar. Y un día orando con mi esposa nos dio la fecha de nacimiento y el nombre que le íbamos a poner a nuestro primer hijo. Y nació la fecha que Dios dijo y le pusimos el nombre que Dios nos dijo. Pero 3 años. A veces uno dice: pero ¿por qué Dios me hace perder o perder tiempo? No, pero ¿por qué Dios no viene, no hace lo que tiene que hacer conmigo en el tiempo que yo estoy esperando? Y la pregunta es: ¿y por qué tendría que hacerlo Dios cuando vos querés? ¿Sabe? Porque yo cuando mi esposa pierde la cría del primer hijo, yo me arrodillé y le dije: Señor, ¿por qué? Y ¿sabe? Dios me respondió, y estaba mi esposa de testigo: porque era tu voluntad y no la mía, me dijo Dios. Era tu voluntad y no la mía. Y yo le pedí perdón a Dios, tuve que pedirle perdón a Dios y perdón a mi esposa por haber tratado de doblegar la voluntad de Dios hacia mí, hacia mi voluntad. Entonces, uno dice: ¿por qué tuvo que esperar 3 años? No sé, pero esperé. Cuando fue el tiempo de Dios, Dios me lo dijo en oración. Cuando tuvo que ser porque Dios lo había determinado de esa manera. No cuando yo lo había determinado. Entonces, dice la palabra de Dios, y se lo vuelvo a leer: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, siempre y cuando no abandonemos. No abandones. No te vuelvas apático porque Dios tarde. No te vuelvas apático porque Dios todavía no hizo lo que tenía que hacer contigo, con tu casa, con tus hijos, con tu trabajo, con tu vida misma. No abandones. No estamos para abandonar, estamos para seguir adelante. No abandones tus sueños. No los abandones. Tu visión, no la abandones. ¿Por qué te vas a volver apático? ¿Por qué vas a tirar todo por la borda? Porque Dios tarda, porque me faltan fuerzas para seguir adelante. Ya te vuelvo a reiterar, las fuerzas tuyas no las
de la recompensa que va a venir. ¿Sabes por qué? Porque la espera que tú tuviste y que tienes, tiene recompensa. ¿No? Entonces, tuvimos el primero y después tuvimos el segundo. Dos varones. Así estaba yo. Tomá. Yo decía un 9 y un 10. Ya tengo un delantero y tengo un volante. Y el segundo nace discapacitado. ¿Qué pasa? Entonces, ahí, cuando nos enteramos del diagnóstico y que iba a ser discapacitado para toda la vida, me arrodillé y le dije al Señor: ¿por qué, Señor? Yo soy tu siervo. Hace tantos años que te sigo. ¿Por qué? ¿Y sabe que me contestó Dios? ¿Y por qué no? ¿Y sabe qué tuve que hacer yo? Callarme la boca. Pero ¿sabe qué? Eso no aplacó mi fuego, me lo multiplicó. Porque ahora tenía que luchar el doble y trabajar el doble y servir más, porque yo sabía que mi recompensa iba a venir. Y yo nunca dejé de tener visión, porque todo lo que había pasado, porque después, bueno, ustedes saben bien, tuve mi hijo más grande casi muerto, pero todo eso era como cosas que podían haber aplacado mi visión. Cansarme y decir: basta, se acabó, me cansé, me voy. Más allá de un montón de cosas que me pasaron en el camino. Pero sin embargo, hermano, no perdí la visión, sigo teniendo la misma visión de cuando empecé. Por eso si tú ves que la visión de la recompensa se empieza a desvanecer en tu vida, te vas a volver apático, indiferente. No pierdas la visión de la recompensa, ¿no? Mantén ese fuego en tu vida y esa visión en tu vida. Lo que viste hace tiempo, lo que viste hace un tiempo atrás, lo vas a seguir viendo, y aunque sigas adelante y no veas nada, la recompensa va a venir. ¿Entiende? Cuarto y termino. 2 minutos me dejan, termino. La cuarta causa, muchas veces puede producir apatía, es la presunción. La presunción es aquello que nos dice a nosotros que no necesitamos nada, que estamos bien. ¿No? Creernos sabios en nuestra propia opinión. Creernos sabios en nuestra propia opinión puede producir apatía. Claro. Puede producir esa cuestión de decir, viste, estas cuestiones de oración y Biblia y eso es para la gente que necesita. Y eso por ahí, ¿sabe una cosa? Cuando usted va
al versículo que comenzamos esta palabra, ahí decía una palabra que dice, yo te aconsejo. O ellos decían, no necesito nada, me he vuelto rico, nosotros no necesitamos nada. La iglesia estaba en un puerto comercial muy importante de Oriente y estaban enriquecidos. Era una iglesia de gente rica. Y le dice, el ángel le dice, yo te aconsejo, y una de las cosas que le dice es que compres colirio, ¿no? Porque eran productores de colirio. Porque ellos, de tan ricos que se volvieron, perdieron la visión espiritual. Lo que hizo en ellos el tener, el producir y el ser, ¿no es cierto?, les hizo perder la visión espiritual. Por eso se estaban enfriando, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que tener en cuenta, hermanos, que puede ser que no necesitemos nada físicamente, naturalmente, pero nunca tenemos que pensar que no necesitamos a Dios. Nunca podemos pensar que porque nosotros tengamos un montón de cosas buenas en la vida, Dios no cuenta con eso. Necesitamos a Dios por encima de todas las cosas. Porque si no lo ponemos primero a Él, siempre va a causar la falta de esa posición espiritual de Dios en nosotros, va a causar una apatía, ¿no? Entonces no podemos pensar que bueno, que yo estoy bien y que total, ¿viste? Dios es una segunda alternativa. No, Dios tiene que ser lo primero para nosotros. Dios tiene que ser siempre lo primero y estar siempre en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro. Porque esa es la verdad. Esa es la verdad. El enemigo tratará siempre de hacernos creer que la importancia está en las cosas. Que si no tenés, que si no vas a tal cosa, o no llegás a tal lugar, o a tal cuestiones, a algunas cuestiones en la vida están solamente pensando, o la gente piensa en algunas cuestiones de la vida, están pasando solamente por lo económico o por la vida de la familia. Y eso es una realidad. Pero no podemos pensar, ¿no es cierto?, en que Dios no tiene nada que ver. Cuando vinimos al Señor, hermanos, nosotros, usted y yo, hicimos un pacto con Dios. Usted hizo un pacto delante de Dios. Dios cumple con su parte del pacto. Nosotros cumplamos con esa parte del pacto nuestro. Sirvámosle a Dios con fuego interior. Encendamos nuestro fuego. Si se apaga, hay que encenderlo, echarle, como yo digo, nafta espiritual, pero hay que hacer algo. Y no dejar que ninguna circunstancia de la vida nos haga creer que bueno, que no se puede estar mejor. No. Hay que ejercitarse espiritualmente. Todos los días un poco más. Todos los días un poco más. No lleve las cuestiones espirituales al domingo solamente. Hágame caso. Tómese en la semana 5 minutos por día. 10, mire lo que le digo. 10 minutos de 24 horas. 10 minutos. Ore, busque un versículo, alabe a Dios, adore, mantenga encendido el fuego. Porque llega el domingo y usted entra por esa puerta desesperado, Señor, hablame, y sabe que dice Dios, yo estaba del lunes esperando para hablarte. Y usted tuvo que esperar toda la semana para venir a la iglesia y que Dios le hable. No. Tu relación y comunión con Dios no es una relación corporativa. Tenemos comunión con Dios en la iglesia, pero hay una comunión que es personal, hay una relación que es personal, y sin esa relación personal puedes caer en la apatía. Hay gente que le puede echar la culpa a cualquier cosa, hasta el diablo le echa la culpa. Ay, porque yo me dejé la iglesia por el diablo me atacó tanto, el diablo me hizo tanto, el diablo... Ahora, mi pregunta es,
¿usted al diablo qué le hizo? Porque Él nos hace de todo a nosotros. ¿Nosotros qué le hacemos? Cosquillas. No hay nada peor para el diablo que gente que ora, que gente que alaba, que gente que lee la Biblia, que gente que está preparándose para el futuro. No hay nada peor para él. Y claro que te va a atacar. Perdónenme que se lo diga porque usted no lo sabía. Sí que te va a atacar, sí que te va a querer pelear, sí, pero ¿sabe qué tiene que hacer usted? Seguir adelante. Seguir adelante. Seguir adelante. Y cuando viene a la reunión, venga, viste, como que usted viene a decir, acá estoy yo. ¿Ah? Claro. Porque a veces, viste, venimos con un espíritu de somnolencia que, viste, parece que... No. Tenemos que buscar más de Dios. Y discúlpeme que se lo diga así, se lo digo como quiero, pero se lo digo así. Busque más de Dios. Busque más de Dios. Porque a algunos se les nota demasiado. No soy de acá, pero yo se lo digo por sí. A algunos se les nota demasiado. Busque más de Dios. Porque si no, usted va a empezar a buscar los culpables. Y los culpables no están afuera, están adentro suyo. Y es nuestra propia vida. Y no podemos dejar pasar como cristianos el hecho de que se apague el fuego de nuestro altar. Era gravísimo. ¿Sabe que Israel era gravísimo si el fuego del altar se apagaba? ¿Sabe qué pasaba con el sacerdote que dejaba apagar el fuego del altar? Se terminaba el sacerdocio. Se terminaba el sacerdocio. Directamente ese día, el día que se apagó el fuego del altar, ese mismo día el sacerdote, esa misma mañana, se sacaba al sacerdote de ese lugar y se lo desterraba de la ciudad, lejos de ese lugar. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Tan malos eran? No eran malos, eran justos. A ver, Dios jamás será malo, pero sí es justo. Si para usted 2 más 2 es 4, para Dios también. Porque todos queremos justicia. Señor, haz justicia en mi vida. Está bárbaro, sí, entiendo eso. Señor, obra en mi vida, en mi ser, en mi familia. Está perfecto. ¿Y vos qué vas a hacer? Contame. Porque hace una semana que no orás, hace una semana que no vas a la iglesia, hace una semana que no lees un texto de la Biblia, hace un tiempo que no estás haciendo. Porque es justo. Te dije recién, Dios con usted y conmigo hizo un pacto cuando vinimos a Él. Y el pacto se cumple. Dios hace su parte y nosotros la nuestra. ¿Y cuál es nuestra parte? No permitir que el fuego del altar se apague. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Póngase de pie. Gracias. Así cambiamos de posición. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, Señor Jesús, te damos gracias. Aleluya. Cierren sus ojos, hermano. Y en esta hora solamente te pido que tengas una mirada interior. Que si estás en este tiempo en un momento donde realmente sientes que nada tiene sentido, es justo el momento para empezar a buscar de Dios, a buscar del Señor. Es el tiempo para empezar a creerle a Dios, a confiar en Él. Empieza a tener una mirada hacia tu vida y pregúntate,
estoy levantando la temperatura en mi vida espiritual. ¿Estoy echándole a ese fuego de mi altar la leña suficiente o lo estoy dejando apagar? ¿O estoy dejando que se apague? Pregúntate en esta noche, ¿estoy justamente siendo parte de aquellos que dejaron la apatía de lado para servir a Dios, para buscar de Dios, para tener la visión que Dios quiere que tenga? Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias porque, Señor, esta noche tú nos hablaste claramente a través de tu palabra, Señor, en el libro de Apocalipsis. Tú nos dijiste que conoces nuestras obras. Porque, Señor, sabes que te amamos, que queremos hacer lo mejor para ti. Pero quizás lo que estamos haciendo no progresa en nuestra vida. Por eso en esta noche, Señor, te pido que renueves, Señor, la vida de aquellos, el agua espiritual, el fuego se encienda en aquello que se estaba apagando. Señor, te ruego que en este tiempo le hables a cada uno conforme a su necesidad. Que vengas con poder, Señor, con poder divino, para traer sobre cada uno, Señor, la visión que están necesitando. Padre, háblanos en esta noche, habla nuestro espíritu. Oh, háblanos, Señor, de lo que necesitamos hacer. Háblanos en esta noche, Señor, para que podamos caminar en tu presencia divina. Oh, queremos tener comunión permanente. Queremos tener relación contigo, Señor, todos los días. No queremos tener relación semanal, sino todos los días, Señor. Buscarte todos los días, Señor. Encontrarnos con tu presencia divina todos los días, Señor. Cuidar nuestro fuego que no se apague. Todos los días, Señor, estar buscando más de ti. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Padre, porque en esta noche, Señor, tú nos hablas una vez más. Tú nos hablas una vez más. Tú nos hablas una vez más. Gracias porque el fuego de nuestro altar no se apagará. Porque nos enseñas a cuidarlo. Nos enseñas a cuidarlo. Nos enseñas, Señor, a caminar contigo. Aleluya. Gloria a Dios.